Wendy es la encargada y responsable de ponernos en su lugar. En nuestra estación del año. Exactamente. ¿Cómo estás, Wendy? Muy bien, pero es que sí, hace unas semanas estaba un calor horrible, ¿no? Y ahorita de repente como que frío, etcétera. ¿Vas a hacer que saquemos botas Exactamente. o qué, Wendy? Bueno, es que ya en verano como que cambia, ¿no? Exacto, sí. Bueno, pues aquí como que la recomendación va a ser un poco también como zapatos para las vacaciones, ¿no? Que hay muchas personas que se van a la playa o que se van a un lugar como mucho más calientito. Exacto. En la vacación. Chanclita. Entonces les traje como muchos zapatos. Lo importante de saber, que ya habíamos comentado aquí, es que un zapato más pesado es menos formal, por lo tanto es mucho más vacacional, ¿no? Sí. Ahí tenemos como toda la parte de las cuñas, etcétera. Uno de los zapatos que les traje como de ejemplos, que al ratito vamos a estar viendo algunas imágenes en pantalla, son los zapatos que se le llaman alpargatas, que tiene como una suela como un poco más tejida, con también como algodón en la parte de el empeine, ¿no? Estos zapatos pueden ser de piso o pueden ser mucho más altos y son unos zapatos muy cómodos para caminar, que esto es también como muy importante, de que de repente no tenemos como mucha idea de que está como que no se ve tan a lo mejor fachoso, ¿no? Pero sí sirve mucho para caminar. Justo lo que estamos viendo en pantalla. Estos son para hombre y para mujer. De hecho, muchas marcas de lujo, como que este zapato nace mucho en Portugal, España, ¿no? Y como que ya se extendió como por todo el mundo, y esto es para hombre y para mujer, y de ahí como que muchas marcas de moda, cuando vieron que estaba como potenciándose como esta moda, sacaron sus propias alpargatas, que los veíamos con florecitas o con el logo. Que de hecho ese calzado se veía como sumamente informal, nada llamativo, solamente se hizo famoso y todos queremos usar alpargatas. Ahora, la ventaja, como dices, es que ahora ya hay con plataforma corrida, con plataforma grande, de piso, hasta con tacón, y entonces esto te ayuda a subirle como el nivel a tu vestido, ¿no? Como tipo choclo. Exacto. Y que muchas, por ejemplo, mujeres que tienen como alguna condición de repente en rodillas y así, como que te dicen, bueno, yo necesito algo un poquito más altito, ¿no? Estas, como dice Pam, ¿no? Puede ser mucho más altito o puede ser de plataforma corrida, que ahorita las plataformas corrida van a entrar como mucho de moda esta temporada y la siguiente. ¿Verdad? Están gigantes, gigantes y rectas, ¿no? También tenemos otros que son los clásicos flips, que son como estas chanclitas donde metemos, que son como de pata de gallo. La chancla de pata de gallo. La chancla de pata de gallo. Cómoda de verano. Con la que te metes a bañar en el gimnasio. Con la que te aventaba tu mamá. La que le avientas a tu hijo cuando se porta mal. Chamaco. Ahora, en estas sí hay que como que tener como mucha diferencia. Por ejemplo, estas que son más plastificadas, etcétera, sí son mucho más para la alberca, ¿no? Para lugares más con agua. Y hay otras que tienen ya hasta pedrería, que son como un poquito más como producidas, que son más de piel, etcétera, que son más como para un vestido de verano, y entonces también nos pueden servir. Los hombres también tienen muchas de estas, que también se ven muy bien, y hay unas de piel también, que se les ven muy bien con shorts, por ejemplo, ¿no? Que trae como unos buenos shorts con una buena camisita de lino y sus chanclas o flips de verano, ¿no? Y listo para ligar. Ahora hasta están caras las ahí están las chanclas, o sea, ya no son tan baratas porque están como muy de moda. Mira, ya están esas como con pedrería, ¿no? Justo, exactamente, como que tenemos ya muchas opciones de estas y muchas tiendas de zapatos en donde se encuentran, ¿no? Tenemos otro que son los mocasines también de verano, que no son tan construidos y que muchas veces se recomienda que el hombre los utilice sin calcetín. Y sin calcetín quiere decir que Enrique se utilice con un calcetín chiquititito. Esos calcetines que envuelven apenas el pie. Yo tengo una duda con esos calcetines. Sí, siempre se salen. La verdad es que están mal hechos. Yo creo que en México no tenemos muchos lugares donde podemos encontrar tallas de calcetines. Yo creo que en te otros quedan lugares pequeños. del mundo sí. No, yo creo que te quedan pequeños. Claro, todo el mundo te los vende así, todo el mundo, y como bien lo decía, las grandes marcas ahora los sacaron porque están muy de moda, pero te los pones y no, se salen, o sea. Fíjate que a mí me pasaba lo mismo y hay unos nuevos que tienen en la parte de adentro como silicón y eso ayuda a que no se resbalen. Yo tengo de esos y ya no se resbalan. Exacto. No, le voy a poner silicón. Ponle ahí silicón. Muy bien. También tenemos la parte de las cuñas, que las cuñas son como estas alpargatas altas con el tacón corrido, ¿no? Sí. En la que decías hace rato que está de moda. Exactamente, también, pero la que está de moda es con como una plataforma recta y estas son ya de tacón, o sea, sí
están triangulares. Sí, también están muy bonitas. Generalmente sí, hay personas que me dicen, por ejemplo, uso pesqueros, ¿no? En la playa. Sí. Y entonces también uso un zapato de piso. Entonces el pesquero te recorta las piernas, te hace ver mucho más chaparrita. Ay, no. Entonces hay que levantar con una buena alpargata o con un buen taconcito de verano, ¿no? Y finalmente las sandalias de hombre también, que no nada más pueden ser... ¡Qué hermosas! Sí, están muy bonitas. Acuérdate, por ejemplo, en este ejemplo, ahí está como me corto con unos pesqueros y las cintas que tenemos alrededor del tobillo también recortan un poquito mi tobillo. Muy buenas las cintas del tobillo o los zapatos de pulsera que le llaman, muy bueno para ensanchar si tengo como popotitos. La piernita flaca. Exactamente. Pero también me recorta como las piernas, entonces hay que compensar como esta parte de que yo prefiero, ¿no? Sí, una cosa u otra. Ahorita sí lo que hay que tener en consideración es que estos zapatos no se consideran formales, pero sí es como muy buena alternativa para pasar en días calurosos, ¿no? El tiempo, ¿no? Ahora Muy que bien. si está lloviendo, entonces zapatos de lluvia. ¿Sandalias botas de seleccionadas para hombres también? Sí. También sandalias para hombres, Sí. que son estas sandalias que no nada más son de pico de gallo, sino que también tienen como una cruzado, por ejemplo, en piel. Que quedan descubiertos los dedos, Que ¿no? quedan descubiertos los Y dedos. hablando de eso, un buen pedicure. Por supuesto. Hombres y mujeres. Súper importante, sí. Vas a mostrar. Van a enseñar el hongo No del menos padre. limpiecitas sus uñitas, ¿no? O Sí, sea, exacto. un Bien piecito cuidadito. Bien cuidadito, las Pintadita. mujeres bien pintaditas las uñas, ¿no? Sí. Y algo que se vea como muy bien para la época en que tenemos que asomar los deditos, como dice papá. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias.